Ya, listo, vamos a cierra, por favor. Cierra. Bueno, ya. Listo, vamos ahora sí a hacer la sesión número 13 y luego hacemos la sesión número 14 y terminaría. ¿Ya? Entonces, miren, bien, hoy vamos a hacer. Nosotros hemos estado hablando pues, respecto a las proyecciones, hemos estado hablando respecto a lo que requiere el cliente, hemos estado hablando a la eficiencia, a la eficacia, empresas de clase mundial. Entonces, pero no podemos hablar de empresas de clase mundial si es que no optimizamos todos los recursos. Y dentro de optimizar todos los recursos está pues específicamente el diseño de las instalaciones. Y el diseño de las instalaciones es una decisión estratégica, ¿sí? Entonces el diseñar una planta, ¿sí? Diseñar una instalación tiene que ser una planta, ¿sí? Una instalación, ¿sí? Voy a ponerle planta, ¿sí? Una planta. Entonces, cuando nosotros diseñamos una planta, estamos enfocándonos específicamente enfocándonos en los equipos, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, los equipos. Los equipos, nosotros sabemos pues que ya están diseñados. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Mejoramos esos equipos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Esa forma de mejorar los equipos se le llama ingeniería inversa. ¿Qué quiere decir? La ingeniería inversa quiere decir que a partir de un equipo, de un diseño estandarizado, yo lo mejoro. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este equipo yo lo voy a analizar todas sus partes, todos sus procesos, para mejorar el diseño, de acuerdo a la salida que yo quiero. Entonces, cuando yo tengo estos equipos, digo, bueno, yo tengo estos equipos, aquí voy a tener en cuenta pues si es continuo, si es por lote, ¿sí? Si es mixto. Entonces todas esas características que yo necesito pues obviamente que este equipo tenga. Ahora, necesito que esta ingeniería inversa, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta también los residuos, los materiales, que obviamente si yo voy a generar esta ingeniería inversa, va a haber componentes que no van a ser pues, adecuados con el equipo. Entonces eso lo elimino. La generación o la gestión de los residuos se le llama logística inversa. Logística inversa. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Estas características para diseñar una planta. ¿Y parte de dónde? De decir cuánto es la demanda que me pide el cliente. ¿Sí? La demanda. La demanda que va a estar alineado con quién? Con la proyección que yo realizo, ¿correcto? Entonces, aquí yo hago pues obviamente una proyección y de acuerdo a esta demanda voy a tener todas las características, como les decía. Si yo tengo una demanda proyectada, ¿sí? Yo tengo una demanda proyectada pues en soles de 1 millón de soles, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo 1 millón de soles, ¿qué necesito? Tener instalaciones para producir la cantidad de unidades que me van a representar un margen, porque vamos a poner aquí un margen de 1 millón de soles. Entonces, si nosotros decimos el precio unitario del producto, vamos a poner que esté 2 soles, ¿sí? Y el costo unitario del producto, vamos a poner que esté 1 sol. Entonces, este costo unitario incluye todo, costo directo, costo indirecto, ¿sí? Incluye todos los componentes que nosotros vamos a utilizar para manufacturar hacemos una simple operación, el margen, ¿cuánto sería? 1 sol, ¿verdad? 1 sol. Entonces, este margen sería 1 sol. Si yo obviamente necesito tener un margen anual, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, anual. Si yo necesito tener un margen anual de 1 millón de soles, ¿cuántas unidades debo producir? 1 millón de unidades.
¿cuántas unidades voy a producir? La cantidad va a ser 1 millón, ¿verdad? 1 millón de unidades físicas. Unidades físicas. Unidades físicas. Físicas, si obviamente yo estoy produciendo algo tangible. Y si yo estoy haciendo un servicio, obviamente pues van a ser pues 1 millón de operaciones, quizás 1 millón de transferencias, ¿sí? Entonces, pueden ser físicas, pues obviamente puede ser de servicio, ¿sí? Servicio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, para ese 1 millón de unidades, qué capacidad de planta voy a tener, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros no diseñamos una planta pues todos los días, todos los meses. Nosotros diseñamos una planta teniendo en cuenta la estrategia que yo voy a asignar, ¿sí? Entonces, por eso el diseño de la planta es una decisión estratégica, es una gestión estratégica. Y esta gestión estratégica debe estar asociado a ¿quién? A realizar proyectos, ¿sí? Voy a realizar proyectos, ¿sí? ¿Asociados a qué? Asociados a este margen que yo voy a tener aquí, ¿correcto? Entonces, primero, estos proyectos deben tener, pues obviamente, su visión que debe estar alineada a la empresa, deben tener su misión, ¿sí? Sus objetivos estratégicos, ¿sí? Sus objetivos estratégicos, ¿sí? Estratégicos, entonces deben tener sus metas, ¿sí? Sus metas, sus KPI o indicadores de desempeño clave, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que orientarnos a ello, porque gestionar proyectos, ¿sí? Gestionar proyectos pues se basa específicamente pues en orientarnos a lo que yo quiero. ¿Y quién lo decide ello? Ustedes como empresa lo deciden de acuerdo al estudio que realicen. Si tenemos una demanda, esta demanda pues obviamente va a ser proyectada de acuerdo pues al cliente, ¿sí? De acuerdo al cliente. Entonces no hay forma de que nosotros solo, de forma unilateral, realicemos pues esa demanda. La demanda está asociada de acuerdo al cliente. Entonces, cuando yo hablo del cliente, hablo de factores macroeconómicos, ¿sí? Y aquí vamos a hablar pues, de los factores macroeconómicos. Y estos factores macro, ¿sí? Macrosociales, ¿sí? Macroambientales, entonces son factores pues que nos competen a todos. Son factores que están asociados a todos. Por eso es que yo digo, cuando hablamos de la parte macro, hablamos de la parte política, hablamos de la parte económica, hablamos de la parte pues social, ¿sí? Hablamos de la parte de la tecnología, ¿sí? La tecnología. Hablamos pues obviamente del ambiente, ¿sí? De la parte ecológica. Sí, hablamos también pues de la competitividad. Sí, eso es lo que yo hablo pues de una forma macro, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que estar enfocados en ello, ¿sí? Entonces, exceder lo que el cliente pide. Y el cliente está inmerso en estas características. Su poder de adquisición, ¿sí? Está asociado pues a la estabilidad política de un país, al trabajo pues que se genera. Entonces, las personas están orientadas en ese sentido. Entonces, cuando se empieza a hacer proyectos, se necesita tener pues obviamente, ¿sí? Pues aquí vamos a tener medidas de qué? Medidas probabilísticas y obviamente pues deterministas. Entonces, cuando hablamos de probabilista, ¿sí? Hablamos pues obviamente de que hay una cierta proporción o probabilidad de acierto que suceda eso. Entonces, ahí tenemos obviamente pues el PER, ¿sí? El PER. Y aquí tenemos pues el CPR, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué significará PER? ¿Qué significará CPR? Entonces, obviamente PER significa, ¿sí? Significa pues obviamente el estudio, ¿sí? O la técnica, ¿sí? La técnica
obviamente, pues, de la revisión, ¿sí?, de la eficiencia de los proyectos, ¿correcto? Miren bien, nosotros tenemos que tener una técnica para poder evaluar la eficiencia de los proyectos. Entonces, es de manera probabilística. Nosotros no podemos, ¿sí?, por ejemplo, decir con exactitud cuánto de éxito va a tener un proyecto, ¿sí? Entonces, obviamente, de acuerdo a la preparación, de acuerdo al estudio, de acuerdo a la sinergia que vamos a tener aquí, por ejemplo, digo, voy a tener un 80% de probabilidad de que ese proyecto sea exitoso. 80% de probabilidad de que ese proyecto sea exitoso. Entonces, pero el CPM me dice, bueno, yo, si aquí tengo este proyecto y tengo diferentes rutas, ¿sí?, tengo diferentes maneras, pues, de orientarme en este proyecto, entonces el CPM me dice, yo voy a necesitar, o voy a ver el método de la ruta crítica. Entonces, el método de la ruta crítica, o sea, la ruta crítica es determinista. La ruta crítica es la mejor de todas estas. Aquí, puede ser ella. Entonces es el CPM. Entonces, la ruta crítica es el mejor camino de acuerdo a lo que yo estoy asignándome aquí en el PER. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes hablan del PER, siempre hablan también de CPM. Porque aquí voy a tener la probabilidad de hacer el proyecto y aquí voy a tener la ruta que me va a llevar a la eficiencia de ese proyecto. Entonces, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta, pues obviamente, asociados a ello tenemos que tener en cuenta el escenario optimista, tiempo optimista, tenemos el tiempo tendencial, ¿sí?, tendencial, y el tiempo, pues obviamente, el tiempo pesimista, ¿sí? Entonces, el tiempo tendencial, ¿sí?, estos autores nos dicen que el tiempo promedio, ¿sí?, que yo me voy a utilizar es el tiempo optimista más 4 veces el tiempo tendencial más el tiempo pesimista entre 6. Entonces, esa es la ruta crítica. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de ello, tenemos que analizar estos tiempos. Ahora, ¿y qué son esos tiempos? Los tiempos de la ejecución de una etapa, de una actividad del proyecto. Y ahí es donde se complementa con el diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. ¿Sí? El diagrama de Gantt. Entonces, mírenme cómo vamos nosotros haciendo pues obviamente sinergia con todo lo que vamos a analizar. Entonces, ahora, diremos, si nosotros ya tenemos el mejor proyecto, ya elegimos el mejor proyecto, ahora tenemos que analizar de forma individualizada cada equipo. Ya mejoramos el equipo, ¿sí?, de forma individual, de forma pues que se asocia a la actividad. Pero necesitamos que cuando ya hay una probabilidad, ya hay determinista, necesitamos decir, yo quiero evaluar la eficiencia, ¿sí? Quiero evaluar la eficiencia. Entonces, la eficiencia, la eficiencia, ¿sí?, la eficiencia y la eficacia. La eficiencia y la eficacia del proceso y de los equipos. Y cuando yo hablo de los equipos, obviamente hablamos de la eficiencia global de los equipos, ¿sí? La eficiencia global de los equipos, ¿ya? Global de los equipos. Entonces, cuando yo hablo de la eficiencia global de los equipos, hablo pues de los OEE, y esto de aquí se dice es mantenimiento. Entonces, el mantenimiento está asociado específicamente a un equipo, ¿correcto? Entonces, yo digo, ¿cuánto tiempo va a estar parado un equipo? Ustedes van a una planta y se dan cuenta pues que los equipos no están de forma continua trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay paradas, hay fallas entre la actividad productiva. Entonces podemos tener una gráfica de esta forma, ¿sí? Entonces un tiempo de funcionamiento, ¿sí?,
obviamente aquí hay una parada inevitable del equipo, ¿sí? Nuevamente un tiempo de funcionamiento, una parada inevitable del equipo, nuevamente un funcionamiento, ¿sí? Y así puede ir, pues obviamente, teniendo tiempos. Tiempo de parada, tiempo de parada. Ahora, también el tiempo para reparar, tiempo para reparar. Ahora, cuando hablamos de tiempo para reparar, digamos, pero nosotros no hemos hecho un mantenimiento preventivo. No hemos hecho un mantenimiento preventivo y ahí empiezan los tipos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento productivo total. Y cuando hablamos del mantenimiento productivo total o el TPM, ¿sí? Este TPM obviamente pues es una filosofía, es una cultura en la organización, ¿sí? El TPM, ¿sí? Necesariamente debe estar pues, en la base, ¿sí? De toda la estructura de los componentes para una empresa de clase mundial. Ahí está el TPM, están las 5S, está el SMED, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el TPM y el mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿sí? El mantenimiento centrado en la confiabilidad, el RCM. Estos dos de aquí, este es el mantenimiento productivo total y el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Mantenimiento centrado en la confiabilidad. En la confiabilidad. Y cuando hablamos del mantenimiento centrado en la confiabilidad, ya es una cultura, ¿sí? Estos dos de aquí son una cultura, ¿sí? Si hablamos de una pirámide, ellos estarían pues aquí. Aquí estaría el RCM y aquí estaría pues el TPM. ¿Sí? Y aquí los demás mantenimientos pues que se dedican al equipo, ¿sí? Pero el RCM se dedica pues obviamente al equipo y también a todo lo que tiene que ver con la estructura gerencial de la organización. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la sesión número 13, ¿sí? Entonces, los cálculos de la eficiencia, de la efectividad global de los equipos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí estamos relacionando mínimamente tres filosofías. Uno, una decisión estratégica para hacer una planta. El otro, obviamente, pues analizar los proyectos de forma exhaustiva con el PRICP, ¿sí? Que se va a completar con el diagrama de Gantt. Y luego, obviamente, el mantenimiento que se debe hacer al equipo. Entonces, un curso. Cada uno de estos temas es un curso específico en las carreras que se encargan, obviamente, de analizar ello. ¿Correcto? Entonces, pero nosotros tenemos que analizar esos tópicos porque necesitamos, pues, obviamente, tener esa sinergia. Estos temas no pueden estar, pues, obviamente, separados. Por eso ustedes deben tener en cuenta la gestión estratégica, que es un curso, el PRICPM, que es otro curso, el mantenimiento, ¿sí? Que es otro curso. Entonces, este curso, pues, gestión de producción, y ahora se analiza de esa forma. Y ustedes van a ver cuando analicemos pues, el SMED, analicemos las 5S, analicemos pues, el SVM, ¿sí? Entonces, son obviamente pues, técnicas, por ejemplo el SMED, ¿sí? También el SVM, ¿sí? Las 5S. Entonces, son obviamente todas estas herramientas, ¿sí? Japonesas, pues justamente, que nos ayudan a hacer una empresa de clase mundial. Si nosotros no tenemos en cuenta estas características, no podemos pues, obviamente ser una empresa de clase mundial. ¿Sí? Obviamente esto está asociado con ¿qué? Con la automatización. Está asociado con la automatización. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la disposición de instalaciones es un recurso estratégico. Es algo que vamos a cambiar, ¿sí? En 4 años, en 5 años, ¿sí? No va a ser, pues, mensualmente el cambio de una planta, ¿correcto? No se puede realizar, pues, la instalación de una planta, ¿sí? Para un mes, para 2 meses. Entonces, la disposición se refiere a la configuración. ¿De quién? De los departamentos. La configuración de los equipos. La configuración de las áreas de trabajo, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos aquí, voy a borrar esto. ¿Sí? ¿Borro esto? Sí. ¿Qué les parece? ¿Ya? ¿Listo? Ya voy a borrar. Entonces, mírenme, porque quiero explicarles de esta manera, cuando hacemos una disposición de planta, ¿sí? Cuando hacemos una disposición de planta, nosotros tenemos, pues obviamente, tenemos aquí una planta, vamos a ver de esta forma, ¿sí? De esta forma tenemos una planta, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros vamos a tener una secuencia de agregación de valor. Entonces decimos, voy a tener ciertas áreas. Por ejemplo, voy a tener el área de producción. La más importante que está aquí, voy a tener el área de producción. La producción también se llama manufactura, la producción se llama también proceso de transformación, la producción también se llama operaciones, ¿correcto? Voy a tener la producción, voy a tener de forma inherente la calidad y obviamente pues voy a tener también, ¿sí? También la logística. Y la logística tiene diferentes logísticas, logística interna, ¿sí? Logística pues de entrada, logística de salida y logística internacional o comercio internacional. Entonces, cuando nosotros tenemos la producción, tenemos, obviamente, pues, tenemos un diagrama de operaciones. Un diagrama de operaciones. Y en este diagrama de operaciones nosotros tenemos, por ejemplo, recepción de materia prima, ¿sí? Ingresa. Entonces, aquí cuando nosotros recepcionamos una materia prima, tenemos una operación, podemos tener una inspección, ¿sí? Una inspección-operación, podemos tener un almacenamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esta característica y decimos, bueno, yo voy a tener aquí, lo voy a tener de forma manual, ¿sí? O lo voy a tener a través de un equipo. Y si aquí hay un equipo, ¿sí? O es de forma manual, yo voy a tener un área específica, aquí, voy a tener un área. Entonces, esta área que va a estar aquí, de esta forma, va a tener un área. ¿Sí? Aquí va a estar el equipo. Ahora, cuando nosotros tenemos el área, vamos a tener un área específica llamada área estática. Área estática. Esta área estática, si nosotros decimos esto es largo, ¿sí? Y esta es altura, ¿sí? Entonces el área estática sería, pues obviamente, largo por ancho, ¿sí? ¿Correcto? Esa es el área estática. Entonces, pero nosotros no podemos pues quedarnos aquí en solamente en área estática, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Imagínense esta de aquí, esta pizarra, ¿ya? Imaginemos esta pizarra. Si nosotros este fuese un equipo, porque puede ser un equipo para dar la capacitación, y obviamente pues es parte de la actividad productiva, entonces esta pizarra, ¿por cuántos lados yo lo puedo utilizar? Por este lado, lo puedo utilizar por este lado, o sea, ¿qué área ocupa esta pizarra? Ocupa, si yo mediría de esta forma, ¿sí? Sería largo, ¿sí? Y obviamente sería ancho, ¿sí? Entonces esta sería su área. Pero mírenme, si yo pongo ya un elemento encima de esa pizarra, ¿qué área ocupa? No ocupa área, ¿verdad? No ocupa área porque está aquí. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta que si aquí hubiera pues una división, yo no podría quizás manipular, no podría hacer la operación de la pizarra, ¿sí? Entonces, luego tenemos pues el área, ¿sí? El área pues obviamente gravitacional. El área gravitacional. Entonces, esta área gravitacional está asociada a la cantidad de lados que yo puedo utilizar esta pizarra, ¿sí? Entonces, porque obviamente yo no puedo utilizar por aquí esta pizarra, yo puedo utilizarlo por aquí, o puedo utilizarlo por aquí, ¿sí? Entonces, pero para utilizarlo por aquí necesito moverlo, porque aquí ya no podría. Necesita moverlo o cambiarlo, pues obviamente, destornillar aquí y cambiarlo, ¿correcto? Entonces, esa es una forma, porque si esto de aquí, ustedes están en la planta y tienen que moverlo todo, porque no hay esto de aquí, tienen que moverlo todo, obviamente, pues tienen que hacer todo el cambio. Pero miren, la facilidad es, sacamos esto y cambiamos de lado, la pizarrita. Entonces, ¿y cuál es el área? El área que se va a utilizar solamente es esta área. ¿Ven? Porque también si está aquí, solamente no va a poder girar, ¿correcto? Entonces, todas esas áreas que nosotros tenemos,
área gravitacional, ¿sí? Área de evolución, ¿sí? Área de evolución y área total, ¿sí? O sea, el área gravitacional, el área estática más el área gravitacional más el área de evolución, obviamente pues está asociado, la suma de estos tres elementos es el área total. El área gravitacional es la cantidad de lados o de elementos que yo voy a utilizar, ¿sí? Si hay, por ejemplo, si se utiliza aquí 1, 2, ya, 2 lados, n lados por el área estática, ¿sí? Entonces aquí el área de evolución, ¿sí? El área de evolución está asociado pues al área estática más el área gravitacional, ¿sí? Y obviamente pues el área total es la suma de todos los componentes. Ahora, si hay un equipo, si hay de estos 3 o 4 o 5 equipos, por la cantidad de equipos, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, este es un área específica de un solo equipo. Entonces, si yo tengo este es equipo 1, ¿qué pasa si yo tengo un equipo 2? Equipo 2. Equipo 2. Entonces, lo mismo tengo que hacer para el equipo 2. ¿Correcto? Determiné específicamente las áreas que deben tener los equipos. Ahora, ¿qué área deben tener entre cada equipo? ¿Qué área debe ser para elementos móviles? ¿Qué área debe ser de acuerdo a la normativa para una persona? Entonces, de acuerdo a la normativa, nosotros debemos utilizar, ¿sí? Como les decía, un área estática de ¿cuánto? De 0,5 metros cuadrados por persona. 0,5 metros cuadrados por persona. Entonces diríamos, pero es bastante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bastante o es poco? Para que realicen una actividad productiva, 0,5 metros cuadrados. ¿Está bien? ¿Es mucho? ¿Poco? ¿Qué dicen? ¿Poco? No, eso es por trabajador. Por trabajador. Por trabajador. Ahora, nosotros podemos ponerlo un metro, podemos ponerlo un metro cuadrado. Un metro sería, pues, obviamente, un metro cuadrado sería aquí más o menos, sí, todo esto. Lo considero excesivo. Lo considero excesivo. ¿Sí? Entonces, medio metro cuadrado aproximadamente sería esto, pues, aquí. Está bien para que puedas realizar la actividad productiva. Eso está normado. La OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, norma de esa forma, ¿sí? Entonces, pero ahora dijimos, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos uno, su compañía dice muy poco, tenemos un metro cuadrado, ¿sí? Tenemos 150 trabajadores, 150 metros cuadrados, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, cada metro cuadrado, pues, por lo general, 1000 soles el metro cuadrado. Solamente, pues, obviamente vamos a tener 150.000 soles en año para trabajadores. ¿Se imaginan? Entonces, ahora, para el área estática. Ahora, nosotros también necesitamos para el área de calidad, para la logística. Aquí también tenemos el almacén. Tenemos equipos también que se van a tener que distribuir aquí, de esta forma. Y luego, cuando hacemos la distribución aquí en producción de los equipos. Hacemos la producción aquí en logística, en área de logística, de recursos humanos, de finanzas, ¿sí? Entonces todas las demás áreas y empieza a ¿qué? A hacer una disposición completa de la planta. Entonces ahí tenemos, obviamente, pues, diferentes métodos, ¿sí? Para poder ubicar ello, ¿sí? Entonces, este método lo podemos hacer por el método de Gerchet, ¿sí? Entonces el método de Gerchet es uno de los métodos, pues, más utilizados para poder hacer una distribución, ¿sí? De planta, ¿sí? Entonces, esta distribución de planta, pues, se hace de acuerdo a esas características. Ahora, ¿quién es el que asigna pues estas características, estas áreas? El que asigna, pues, obviamente es el organismo internacional, y ustedes tienen que optimizar respecto a ello. No podemos estar fuera de la normativa. Tenemos que optimizar de acuerdo a la normativa. Entonces, el Organismo Internacional del Trabajo, el OIT, obviamente, pues, ya tiene una normativa vigente para ello. ¿Cuánto es como les digo, pues, la capacidad o el tiempo necesario para realizar una actividad, ¿sí?
Entonces tenemos que hacer un estudio de tiempo para ello, un estudio de movimiento. ¿Sí? Es por eso que en las plantas nosotros hacemos un estudio de movimiento. Y sabemos pues la economía del trabajador. Entonces no se hace nada pues sea de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Todo está en función de la normativa vigente. Ahora, estamos hablando pues de empresas, ¿sí?, que van obviamente pues a respetar la normativa. Estamos hablando de empresas que van obviamente pues en camino a ser empresas de clase mundial. Entonces, movimiento del trabajo, clientes o materiales, ¿sí?, a través del sistema. Como en otras áreas de diseño de sistemas, las decisiones de disposición son importantes por 3 razones básicas. Requieren importantes inversiones de dinero y esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes, por ejemplo, hacen todo un estudio, ¿sí?, y les salió un área total de la planta de 1.350 metros cuadrados, ¿sí?, entonces para una producción de 600 toneladas métricas por hora, ¿sí?, o por día, y a su compañero, por día, ¿sí?, por día, y a su compañero o otro proyectista, área total, ¿sí?, le salió pues 950 metros cuadrados para, obviamente pues también 600 toneladas métricas por día. Aquí tenemos pues obviamente 400 metros de diferencia, 400 metros cuadrados. Si obviamente cada metro está 1000 soles el metro cuadrado, 1000 soles por metro cuadrado, ¿a quién creen que van a contratar? Ahora, tenemos que ver pues obviamente cómo realizamos estos 400 metros menos, ¿sí? Entonces, porque ustedes saben pues que la documentación, obviamente pues el papel, ¿sí?, soporta todo, pero obviamente cuando se va a llevar a la práctica esta decisión estratégica de la construcción de la planta, entonces allí tienen que analizarse todos los detalles específicos que se tiene para ello. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que una planta se realiza a largo plazo, ¿sí? Entonces, si el largo plazo depende del sector, el largo plazo depende pues del sector. Entonces, para sectores pues tecnológicos el largo plazo es 1 año, para sectores biotecnológicos pues máximo 2 años y medio. Entonces, tiene un impacto significativo en el costo y la eficacia de las operaciones, la eficiencia, la efectividad del proceso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. ¿Cuáles son los objetivos de aquí? Facilitar el tránsito de los materiales, cumplir con los requerimientos del cliente, ¿sí?, optimizar todos los procesos de mano de obra, de disposición de equipos, obviamente pues de consumo de energía, ¿sí?, evitar cuellos de botella. ¿Y a qué se dice un cuello de botella? ¿A qué se le dice un cuello de botella? Ya, a ver, vamos a ver qué significa un cuello de botella. Ya, por ahí vamos por allí. Todos tenemos, por ejemplo, un cuello de botella, ¿sí? Un cuello de botella. ¿Qué entienden por un cuello de botella? Su compañera me dice a un flujo de procesos que tiene mayor importancia, ¿verdad? Donde hay una dificultad. ¿Quién me dice otra definición de cuello de botella? Un flujo reducido. ¿Y se reduce debido a qué? Entonces, si nosotros tenemos una actividad, vamos a ver aquí, ¿ya? Actividad 1 o proceso 1, ¿ya? Proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Entonces, miren aquí, proceso 1, tenemos un conjunto de actividades, ¿sí?, un conjunto de actividades que tiene un tiempo para la unidad de avance. Unidad de avance quiere decir, el producto que va ingresando se va transformando, va ganando valor, ¿sí? Entonces, a este proceso vamos a tener un tiempo de 20 minutos, ¿sí? 20 minutos. En este proceso igual tenemos unidad de avance, tenemos 15 minutos. Y en este proceso tenemos pues obviamente 10 minutos. ¿Correcto?
Entonces, ¿qué quiere decir ello? ¿Cuál es el cuello de botella allí? ¿Cuál es el cuello de botella? El proceso 1. ¿Este es el cuello de botella? ¿Este de aquí o este de aquí? ¿Qué dicen? El 3. Proceso 1, proceso 2, proceso 3. A ver, analicemos de acuerdo. Si yo ingreso una unidad, ¿sí? Vamos a ingresar una materia prima, ¿sí? Entonces, una unidad quiere decir una unidad, ¿sí? Una unidad va a demorar ¿cuánto en salir de este proceso? 20 minutos, ¿verdad? Sale de este proceso 20 minutos, ingresa aquí. ¿En cuánto, esta misma unidad, en cuántos minutos sale? En 15 minutos. Y miren, ingresó una unidad, ¿sí? Luego de 20 minutos va a ingresar otra unidad. Pero aquí ya avanzó ya, ¿sí? Entonces 5 minutos, va a tener 5 minutos de espera. ¿Correcto? Va a estar 5 minutos obviamente, pues en espera este proceso. Va a estar detenido 5 minutos. ¿Por qué? Porque ingresa una unidad, en 15 minutos sale la unidad y está obviamente, pues esta unidad, si aquí pasa 15 minutos, aquí va a pasar 15 minutos. O sea, va a estar al 80% aproximadamente, 80% del proceso. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener 5 minutos en espera o desocupada. Ese proceso va a estar desocupado. Recordemos que este proceso lleva equipos, pajas transportadoras, molinos, ¿sí? Entonces, el proceso de fermentación. Entonces, estos procesos son equipos. Luego, pasamos aquí y obviamente, pues, en 15 minutos, aquí nuevamente 5 minutos de espera. Ahora, se dice que el cuello de botella es la actividad, es el proceso, es el equipo que genera o que tiene mayor tiempo de transformación de la unidad de avance. ¿Correcto? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tener aquí? ¿Cuál es el mayor tiempo de la unidad de avance? El proceso 1. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el proceso 1 es la actividad cuello de botella. ¿Cómo soluciono? Porque identificar la actividad cuello de botella es rápido. ¿Cómo soluciono ese problema? ¿Cómo lo soluciono? Una sería optimizar el proceso, ver qué es lo que genera esos 20 minutos. ¿Sí? Porque quizás, pues, por ahí tenemos operarios, por ahí tenemos un equipo que no es el adecuado, no es la capacidad adecuada. Entonces, pero si nosotros ya tenemos todo estandarizado, ¿sí? Entonces, si no hay forma de reducir este tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Una de las soluciones, ¿qué sería? ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la solución? Ya estandarizar el tiempo, ya estandarizamos el tiempo y no podemos reducir más de 20 minutos. O hemos estandarizado el tiempo y hemos llegado a 18. ¿Ya? Primero hemos estado en 20 minutos, hemos estandarizado el tiempo y hemos llegado a 18. ¿Qué es lo que se hace nuevamente? Analizamos el proceso, el segundo proceso demora 15 minutos y compararlo con el primero y ver que... No, es que este de aquí, recordemos, que cada uno de estos procesos realizan actividades diferentes. Esa es la definición del sistema. El sistema nos indica que es un conjunto de partes o elementos que tienen un propósito común y que cada una de esas partes o elementos realizan actividades, procesos diferentes. Entonces, si realizan procesos diferentes, tenemos que centrarnos aquí. Lo que obviamente aquí tenemos 15 minutos. ¿Qué es lo que hacemos? Si el problema es el personal, obviamente pues ponemos otra persona. A ver, tu compañero dice, pongo otra persona. Entonces, ya no es un proceso, sino son dos procesos. Entonces tendríamos aquí, ¿ya? Tendríamos 18 minutos, 9 minutos y 9 minutos. ¿Sí? Ahora, esto involucra pues obviamente un costo. Involucra que tenemos área para poner otro equipo, otra máquina, otro operario.
¿Sí? Mírenme cómo se van haciendo, y esto de aquí tiene que hacerse antes o después de la construcción física de la planta. Antes, ¿verdad? Esos análisis tienen que hacerse antes, por eso es que hay procesos de simulación. La simulación, obviamente, pues, que utiliza pues, bastante pues, simulaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el LabVIEW, ¿sí? El LabVIEW, podemos utilizar el Simio, ¿sí? Entonces, software pues, de simulación que nos ayudan a determinar con exactitud, obviamente, pues, las operaciones. Porque si nosotros decimos, pongo otro operario, 9 minutos y 9 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el cuello de botella? Aquí sería el cuello de botella. Porque a los 9 minutos se debe empezar a acumular proceso, acumular unidades de avance. ¿Correcto? Entonces, a esa técnica de realizar, ¿sí? Que si aquí es 9, aquí también 9, y aquí también 9, se le llama balance de línea. Balance de línea. Balance de línea. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el balance de líneas está asociado específicamente a no tener cuellos de botella, a evitar los cuellos de botella. Entonces, todo proceso, toda actividad que nos genere o que sea la mayor en tiempo es el cuello de botella. ¿Ya? Y el cuello de botella es la actividad. Es la actividad, no es un tiempo, no es... El cuello de botella es el proceso o actividad que tiene mayor tiempo de transformación. ¿Correcto? Porque muchas veces preguntamos el cuello de botella y responden pues obviamente un tiempo. No, el cuello de botella es la actividad que genera ese tiempo. ¿Correcto? Para solucionar ese tipo de inconvenientes hacemos un balance de línea. ¿Sí? Hacemos un balance de línea. Entonces, eso minimiza los costos. O sea, todo el balance que nosotros realizamos va a estar asociado específicamente al costo. ¿Y por qué? Porque el costo está asociado con la visión de la organización. Si yo quiero ser una organización de clase mundial, una organización líder del mercado, necesito tener, obviamente, pues, alto margen. Entonces, reducir al mínimo el tiempo de producción o de servicios. Y ese tiempo, ¿sí?, que salió del cuello de botella, se le llama tiempo estándar. Tiempo estándar. El tiempo estándar. ¿Correcto? Ahora, este tiempo estándar, ¿cómo lo determinamos? Haciendo el estudio de trabajo. ¿Cómo se determina el tiempo estándar? Analizando, obviamente, pues, cómo se realiza esa actividad. Teniendo en cuenta la calificación del operario, teniendo en cuenta la fatiga que tiene el operario, porque no es una máquina, y teniendo en cuenta también, pues obviamente, las paradas inevitables del equipo, ¿sí? Las paradas inevitables por cualquier otro proceso ajeno al desarrollo, ¿sí?, normal de la actividad productiva. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta que todo ello debe estar enfocado a la seguridad del trabajador. Hacer un proceso sin sangre, ¿sí? Hacer un proceso sin ningún tipo de accidente. Entonces, y es por eso que todas las empresas tienen su registro, obviamente, de cuántos días sin ningún incidente. Ni siquiera accidente, sin ningún incidente. Entonces, obviamente, pues la seguridad debe estar asociado a todas estas características específicas que nosotros tenemos. Diseñar para la seguridad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí?, que tener en cuenta para el diseño de las instalaciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los diseños de productos? ¿Sí? Un alto índice de producción. ¿Quién tiene de aquí, de su grupo de ustedes, una producción de más de 1000 unidades por mes? Por turno. Por turno, 1000 unidades por turno, ¿cómo son ustedes? ¿Quién tiene? Tienen que tener en cuenta esas características, ¿por qué?
Porque la pregunta es, si yo necesito, ¿sí?, producir cierta cantidad de productos, entonces 1000 unidades, 9000 unidades, entonces, ¿cómo vamos obviamente pues a tener ese diseño, el diseño de esta planta? Entonces, elevado costo de los equipos. Entonces, porque aquí me dijeron, cambio el equipo, sí, analizo el proceso, pero elevado costo de los equipos especializados, bajo costo de manipulación de materiales por unidad, alta utilización de mano de obra y equipos. Entonces, cuando nosotros no analizamos correctamente, ¿sí?, atentos aquí, cuando no analizamos correctamente el tiempo, ¿sí?, que sea un tiempo estándar y que esta persona, pues, o sea, esté capacitada para ello, va a empezar, pues, a ver un tipo, ¿sí?, de alteración, ¿sí?, en el clima organizacional. Entonces, obviamente, pues, el clima organizacional nos va a indicar a nosotros, ¿sí?, si este tiempo está correcto o no. Ahora, también el sector. Tenemos las principales desventajas de los layouts, de los diseños, de la distribución de la planta. ¿Cuál es? La división intensiva del trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros, pues, obviamente, tenemos que tener en cuenta que estos procesos, ¿sí?, van a ser repetitivos. ¿Y por qué repetitivos? Porque hemos hecho un estudio de mercado y nosotros tenemos, pues, obviamente, que cumplir con una demanda específica, ¿sí?, con una demanda específica. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esa demanda específica con la cual vamos a cumplir, ¿sí?, lo hemos hecho, pues, para 1 año, para 2 años, ¿sí? Entonces ya hemos hecho proyecciones para ello. Entonces, ¿quién tiene más de una línea de proceso? ¿Quién tiene más de un producto que va a manufacturar en su planta? ¿Ninguno? ¿Todos van a hacer un solo producto? ¿Ustedes van a hacer dos? ¿Van a hacer 2 productos? Uno. ¿Quién va a hacer 2 productos? ¿Quién va a hacer 2 recibos? ¿Qué producto va a elaborar? Biocombustible. Hay diferentes tipos. ¿Ya? Ya ahí podríamos ser ustedes. ¿Cerveza? ¿Ustedes? ¿Son 2? ¿Cuáles? Ya, muy bien, perfecto. Sí, muy bien. Entonces, ¿por qué? Y ahora todas las plantas, pues, están asociadas a ello. Que el proceso de transformación es inherente a generar residuos. Residuos sólidos, residuos líquidos, ¿sí? Es inherente. Todo proceso productivo genera residuos. Y a partir de esos residuos se genera un nuevo producto. Que inclusive, en algunos casos, llega a ser más valioso que el producto que generamos o que ha sido nuestra razón de ser, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. ¿Por qué? Porque la tecnología es dinámica, la tecnología va cambiando constantemente. Entonces, si los residuos hoy en día, pues, son bastante valorados, y mucho más para ustedes, que son biotecnólogos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica, pues, inherente que tenemos. La razón de ser de la biotecnología es, obviamente, pues, generar cero residuos. Entonces, pero eso no contraviene, pues, obviamente, que todo proceso genera residuos. Todo proceso genera residuos. Entonces, nosotros tenemos que analizar la composición de esos residuos y a partir de esa composición generar nuevos productos. El sistema es bastante inflexible en respuesta a los cambios en el volumen de producción, a los cambios en el diseño del producto del proceso. Entonces, nosotros, cuando hacemos una certificación, no estamos cambiando, pues, a cada momento, ¿sí?, el proceso. Entonces, ahí tenemos una distribución en U, ¿sí? Por ejemplo, todos los trabajadores pueden estar distribuidos correctamente, entradas y salidas. Entonces, una producción en U. Entonces, ¿qué tipo de producción ustedes van a tener? ¿Ya se imaginan qué tipo de producción van a tener? En L. Sus compañeros en U. ¿Por qué eligieron en U? ¿Por qué eligieron en L?
¿Por qué? Entonces, cuando nosotros hacemos distribuciones en U, tenemos un espacio pues, no tenemos un espacio pues, bastante amplio, ¿sí? Entonces, si nosotros pues obviamente, aquí es el área de la producción nada más, ¿sí? Pues el área de la producción, porque obviamente pues, vamos a tener área pues, de logística, área de recursos humanos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta el movimiento, ¿sí? El movimiento del trabajador, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos voy a hacer de esta forma, también hay un software que nos indica la distribución correcta de los trabajadores. Se llama el flexing, ¿sí? Entonces el flexing nos ayuda a nosotros a identificar, o sea, ¿por qué? Porque obviamente va a ser a través de probabilidades, ¿sí? A través de probabilidades va a cuantificar el tiempo de recorrido del trabajador. ¿Flexing es un software? Flexing es un software. Le falta la S. Le falta la S. Flexing. También lo estamos tratando en mi proceso 3. Con S. XS. ¿Cómo así? Se escribe con XS. No, flexing se escribe así. Entonces, ¿esto es software? Sí. ¿De qué trata el software? Para generar lo que sería la distribución de una... Claro, por ejemplo, el trabajador, yo soy trabajador y quieres hacer las distribuciones. Lo que el flexing cuantifica es el tiempo de recorrido del trabajador, ¿sí? El tiempo, ¿ya? El flexing. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta para qué nos sirven estas herramientas, ¿sí? Nos sirven para que antes de la construcción de la planta, ¿sí? Obviamente, pues, evaluamos todas las posibilidades de crecimiento, todas las posibilidades de desarrollo que se va a tener. Porque recordemos que a ver, silencio por favor, no realizamos una planta para un año, para 2 años. Tenemos que hacer un proyecto, justamente cuando tenemos el PER+CPM, entonces, obviamente, pues hacemos una planta de acuerdo a las probabilidades que nosotros vamos a tener. Y es por eso que cuando hacemos una planta que no satisface las necesidades de demanda del cliente, ¿qué hacemos? Derrumbamos la planta y hacemos una planta nueva. Claro, y eso genera pues costos, ¿sí? Genera costos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas características. Y hacemos pues un estudio detallado de acuerdo, obviamente, pues a la proyección que yo voy a tener. Pero ahora diremos, ¿quién puede hacer una proyección pues para 20 años? ¿Quién puede hacer una proyección para 50 años? Entonces allí analizamos pues la perspectiva, ¿sí? Entonces la perspectiva con el Big Mac, con el Smith Block Expert, ¿sí? También con el Macro. Entonces analizamos, ¿sí? E inclusive pues a 100, a 200 años, ¿sí? Entonces los países europeos, por ejemplo, analizan pues a 150 años sus proyecciones. Entonces, obviamente pues nosotros tenemos esas características, ¿sí? Que tenemos que analizar de acuerdo a ello. Entonces, inclusive pues todas esas posibilidades que se presentan están asociados siempre a una probabilidad. No a determinar correctamente, sino a una probabilidad. Son obviamente pues estocásticos, ¿sí? Son estocásticos. Entonces, tenemos tratamientos no repetitivos. ¿Quién de aquí tiene un tratamiento no repetitivo en su planta? No repetitivo. Todos tienen repetitivos, ¿verdad? Entonces, algo no repetitivo pues es obviamente un producto único, ¿sí? Que no se va a producir pues de manera continua. Entonces, pero también tenemos, ¿sí? La llevo por proceso. Disposiciones de posición fija. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, a ver, analicemos qué es una posición fija? Un diseño de planta de posición fija está asociado específicamente a que todos los componentes van, obviamente, pues, a ser ensamblados en un lugar específico. A ver, el proyecto de diseñar una planta es en posición fija.
El proyecto de diseñar una planta es en posición fija, ¿correcto? Entonces, si nosotros queremos diseñar una planta, nuestro proyecto se llama distribución de planta en posición fija, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, en los diseños de posición fija, el elemento en el que se trabaja permanece inmóvil y los trabajadores, materiales y equipos se desplazan según sea necesario. ¿Ustedes tienen algún producto que van a mantener en posición fija? No. No lo creo. Entonces, ¿por qué? Porque la unidad de avance va avanzando en su proceso, pero en posición fija no. Todo puede ser, por ejemplo, un barco es en posición fija, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un avión también es en posición fija, ¿sí? Porque todos los componentes o materiales se llevan obviamente pues a la estructura final. Casi siempre la naturaleza del producto dicta este tipo de disposición. El peso, el tamaño, el bulto o algún otro factor hacen que no sea deseable o sea extremadamente difícil mover el producto, ¿sí? Entonces los diseños de posición fija se utilizan en grandes proyectos de construcción, edificios, centrales eléctricas, presas, como les decía, las plantas. Ustedes quieren obviamente pues una planta. La atención se centra en el calendario de entregas de materiales y equipos para no atascar el lugar de trabajo y evitar tener que reubicar los materiales y equipos en el lugar de trabajo. La falta de espacio de almacenamiento puede plantear problemas bastante importantes en este tipo de distribución de plantas, ¿sí? Entonces, diseños combinados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son los supermercados, que son esencialmente diseños de procesos, pero la mayoría utiliza disposición de manipulación de materiales de recorrido fijo, como transportadores de rodillos en el almacén, transportadores de cinta en las casas registradoras, ¿sí? Los hospitales también, ¿sí? Entonces hay una fabricación celular, la tecnología de grupos y los sistemas de fabricación flexibles presentan esfuerzos para avanzar a estas disposiciones combinadas. Entonces hoy en día pues estamos viendo pues a las disposiciones combinadas. Entonces, distribuciones celulares. La producción celular pues es un tipo de distribución en la que los puestos de trabajo se agrupan en lo que se denomina pues una célula, ¿sí? Entonces la célula tiene bastantes conexiones pues entre sí. Entonces las células pues obviamente es un tipo de distribución en los que los puestos de trabajo se agrupan en lo que se denomina célula. Las células pueden no tener movimientos de las piezas, ¿sí? Entre máquinas o tener una línea de flujo conectada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, una línea de flujo conectada, ¿sí? Entonces, que buscamos que constantemente pues se dote de materia prima. Entonces, además no es necesario identificar las familias, ¿sí? De los componentes o piezas que utilizamos. ¿Qué tenemos también? Las distribuciones celulares, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el producto que yo voy a manufacturar siempre va a estar asociado a un servicio, ¿sí? Siempre va a estar asociado a un servicio. Nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que todo el proceso productivo que se realiza debe estar asociado, debe estar orientado a la generación de un servicio. Entonces, eso le da un valor intangible a tu empresa. Eso le da, pues, obviamente, una asociación, ¿sí? Una sinergia entre el producto físico, que el cliente recuerda, que el cliente genera posicionamiento, y del servicio, que es algo intangible que va agregando valor a tu empresa. Entonces, departamento de tratamiento químico, departamento de fresado, departamento de perforación, los distintos departamentos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, estos departamentos deben ser a la medida del producto, deben ser específicamente a lo que yo realizo el producto. Y es por eso que tenemos los ERPs, ¿sí? Los ERPs. Los Enterprise Resource Planning, los requerimientos empresariales. Entonces, si nosotros tenemos ERPs, yo les decía, pues los ERPs deben ser a la medida de la empresa. Entonces, los ERPs analizan todo el proceso y te dicen, bueno, este módulo para producción va a tener estas características, este módulo para calidad va a tener estas características, este módulo para logística va a tener estas características. Entonces, te dan módulos, pues obviamente, a la medida de tu organización.
Entonces nosotros tenemos que tener, ahora, también te dan seguridad de bloques, ¿sí? Que se denomina el blockchain. Entonces esa seguridad de bloques, pues obviamente que nació específicamente, ¿sí? Nació específicamente pues para las transacciones financieras, del Bitcoin, del comercio electrónico. Entonces están migrando hacia todos los demás procesos productivos, ¿sí? Entonces la agricultura, ¿sí? Están en la medicina. Entonces en todos los demás procesos productivos está el blockchain, porque te da una seguridad, ¿sí? Una seguridad pues en las transacciones comerciales. Entonces obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta también los ERPs, ¿sí? Con el blockchain. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. Entonces, y el blockchain y los ERP nos van a decir a nosotros, ¿quién, el gerente general, a qué áreas tiene pues acceso? El jefe de producción, ¿a qué áreas tiene acceso? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente el flujo de información y la fuga de información en una empresa es fundamental. Es fundamental. Entonces, nosotros tenemos que tener, obviamente, pues seguridad de la información. Y esa seguridad de la información me va a dar, pues, específicamente estos módulos. Hasta dónde yo tengo acceso. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, como ustedes tienen el módulo Trílice, ¿verdad? El SIGA, el módulo SUSIGA. Entonces, el SIGA, ustedes tienen, pues, ciertos módulos nada más activados. Nosotros los docentes tenemos otros módulos activados. Los jefes de departamento tienen módulos también activados. Entonces, de esa forma trabaja pues los ERPs con los blockchain. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica específica que tienen estos módulos. Entonces, hoy en día nosotros no podemos pues tener, ¿sí? Tener características, ¿sí? O tener pues información que no nos compete. Ahora, pero diremos, ¿eso contraviene o va en contra de la organización inteligente? Nosotros podemos saber todas las políticas, toda la visión, la misión, las directivas y todo lo demás, pero no podemos tener acceso a información detallada. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente, pues esas características. ¿Sí? Obviamente esas características, ¿sí? De información que vamos a utilizar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que diferentes técnicas, ¿sí? Mientras más técnicas agrupemos, mejor va a estar asociado pues el producto. Entonces, el intercambio de tróqueles, por ejemplo, en un solo minuto, ¿sí? El SMET. El SMET es una técnica, pues, como les decía, es una de las técnicas japonesas que se utiliza pues específicamente, ¿sí? Entonces, o las fallas, o el intercambio de tróqueles o fallas en un solo minuto que se da, ¿sí? El SMET, permite a una organización convertir rápidamente una máquina o un proceso para producir un tipo de producto diferente, pero obviamente con similares características, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, de este modo, una sola célula puede fabricar una gran variedad de productos. Entonces, vamos cambiando la forma, ¿sí? Pero consideramos, ¿sí? Similares características. Entonces, las células pues van cambiando, van haciendo modificaciones, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes productos que van a ir de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces, esos equipos de tamaño adecuado, ¿sí? Que van a estar, ¿sí? Haciendo sinergia pues con las células, entonces están obviamente pues utilizados en los diseños de procesos tradicionales y móviles para que puedan reconfigurarse rápidamente, o sea, hacer una ingeniería inversa. Entonces hacemos una ingeniería inversa, conocemos todo el proceso, ¿sí? Y mejoramos a partir de esa base. Entonces ya tenemos un punto de partida. Entonces, obviamente pues vamos a tener un diseño celular distinto en una ubicación diferente. Ahora, ese diseño celular debe estar
¿sí?, orientada pues al desarrollo tecnológico. Ese diseño celular debe estar orientado a las características específicas, obviamente pues de la tecnología, del medio ambiente, ¿sí? Ahora, la tecnología de grupos, esa tecnología de grupos es una fabricación celular eficaz, ¿sí? Entonces se agrupa pues de forma celular, ¿sí?, entonces con procesamientos similares. Y es allí donde nosotros, cuando analizamos, verificamos todos los procesos que tenemos, entonces empezamos pues a hacer innovaciones en los procesos. Y la innovación es la que reduce el ciclo del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que todo proyecto tiene un ciclo de vida, ¿sí? Es inherente obviamente pues el desgaste. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que todo proyecto tiene su ciclo de vida. Entonces, si ese ciclo de vida está obviamente pues, y tenemos el proyecto, puede tener de esta forma, ¿sí?, de esta forma, ¿sí?, y va a caer. Entonces, lo que nosotros buscamos es que obviamente esta parte que está aquí, ¿sí?, a través de la innovación, aumentar este proceso. Aumentar o que continúe pues, ¿sí?, aquí. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Entonces vamos innovando, vamos realizando nuevos componentes para evitar, ¿sí?, esta caída, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros tenemos que continuar, ¿sí?, aquí. Entonces, recordemos pues obviamente que nosotros vamos a tener un área de innovación, un área de desarrollo, de investigación, de emprendimiento de la organización. Entonces, las características del diseño incluyen el tamaño, la forma y la función. Entonces ingresamos nuevamente a la otra herramienta de calidad, a la otra herramienta japonesa, que es el QFD, ¿sí? QFD. ¿Y qué significa el QFD? ¿Qué significa el QFD? Ya le doy un punto más de examen, ¿ya? Un punto más de examen. ¿Qué significa el QFD? El despliegue de la función calidad. El despliegue de la función calidad o la voz del cliente. Muy bien. Un punto, ya tiene un punto, ya. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. Todas las herramientas que hemos ido viendo a lo largo del curso son herramientas japonesas que son a nivel mundial. Entonces, como hemos estado viendo el SME, hemos estado viendo el QFD, hemos visto, vamos a ver pues más adelante el TPM, ¿sí?, el RCM, vamos a ver todo lo que tiene que ver pues con el diagrama de mapa de valor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una estructura, es una base específica que debe tener toda la organización. Sin ello, ¿sí?, como pues obviamente es una base, sin base no hay una estructura. ¿Correcto? Sin base no hay una estructura, entonces necesitamos tener ello. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, esas características. A ver, silencio por favor. Tenemos que tener en cuenta esas características. Ahora, no solamente, como les decía, no solamente tenemos una llave para un proceso que genera una unidad tangible, sino tenemos también la llave de servicio, que genera pues obviamente un producto, ¿sí?, intangible. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la disposición de servicios? Son algo diferentes de los requisitos de la disposición de fabricación, o sea, algo tangible. El grado de contacto con el cliente y el grado de personalización son dos factores clave en el diseño. ¿Y eso quién lo decide? Lo deciden ustedes, su prioridad competitiva. Entonces, la prioridad competitiva que ustedes tienen está asociada a él. Entonces, si el contacto y la personalización son elevados, o sea, es obviamente pues eficiente, es eficaz, ¿sí? Entonces, si es elevado, nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente, pues como el cuidado personal, la asistencia sanitaria, el entorno de servicio, en un taller de trabajo, normalmente con un alto contenido de mano de obra y equipos flexibles.
A ver, ¿qué es lo que pasa? Silencio, sí, si no, se pueden ir. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que obviamente esa característica pues de flexibilidad, ¿sí?, está asociado a su prioridad, ¿sí? Debe ser una prioridad competitiva. ¿Sí? Una prioridad competitiva. Entonces, esta prioridad competitiva está asociada a ello. Entonces, ahora, todo esto de aquí, lo que estábamos hablando, tiene pues asignado un recurso. Un recurso, ¿sí? Entonces, obviamente, pues ese recurso tiene que estar enmarcado en la visión de la organización. No podemos hacer nada fuera de lo que nosotros tenemos como visión en la organización, ¿correcto? Entonces, esto de aquí es siempre estudiante rector, porque justamente la visión es la suma de los objetivos a largo plazo. Entonces, la suma de los objetivos a largo plazo es la visión. Y todo lo que se realiza enmarcado en la empresa, en la planta, en la organización, debe estar orientado a la visión. Entonces, tenemos el grado de contacto y la necesidad de personalización. ¿Qué pasa si son bajas? Entonces tú podrías tener un producto excelente, pero recordemos que no están solos en el mercado. Si están solos en el mercado, pues pueden hacer lo que ustedes crean conveniente. Pero si no están solos en el mercado, obviamente pues vamos a tener un servicio pues que no sea el adecuado. ¿Y qué puede hacer con el cliente? El cliente pues va a decidir irse pues a otro proveedor. Entonces, lo que facilita alcanzar un alto grado de ¿qué? De eficiencia en las operaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas características específicas de los clientes. La lista. Ya, a ver, entonces continuamos. Entonces, la disposición de los productos, el equilibrio de las líneas. Como les estaba diciendo, el balance de líneas que es fundamental, ¿sí? Entonces, si es todo pues un proceso, ¿sí? Es todo un proceso pues de realizar que las líneas tengan el mismo tiempo de proceso, ¿correcto? Tengan el mismo tiempo de proceso, que estas unidades sean realizadas en el mismo tiempo, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que se deben minimizar los tiempos muertos. ¿Qué quiere decir minimizar los tiempos muertos? Entonces, todo proceso tiene un tiempo, ¿sí? Un tiempo pues obviamente que no realiza la actividad productiva. Y a ese tiempo que no realiza la actividad productiva, ¿sí? Entonces se le considera tiempo muerto. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un bioreactor, ustedes primero pues obviamente hacen una esterilización del bioreactor, hacen un desmontaje del bioreactor, y en ese proceso que no es el proceso netamente de fermentación, se le llama tiempo muerto, ¿sí? Entonces, porque no se realiza la actividad que ustedes quieren que se realice. Entonces, obviamente pues ese tiempo muerto debe disminuirse. Ese tiempo muerto, ¿sí? Debe obviamente pues minimizarse, ¿sí? A lo largo de la línea, y se consigue una elevada utilización de la mano de obra. Entonces, sí, es por eso que ustedes cuando también hacen su proceso de fermentación, ¿qué es lo que hacen? Primero parten de volúmenes pequeños, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vaya adaptando el microorganismo, ¿sí? Pasan pues, de un volumen pues líquido, ¿sí? Por ejemplo de 150 mililitros, 250, luego pasan a 1 litro, luego pasan a 2 litros, y luego pasan pues obviamente ya a hacer un volumen pues semilla, ¿sí? Que van haciendo escalamiento hasta que llegan pues a bioreactores de 100 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, pero siempre pues se va de la mano de acuerdo a la adaptación, ¿sí? De acuerdo a que su performance sea alto. Entonces,
obviamente pues vamos a tener, ¿sí? También el equilibrio de líneas, ¿sí? Debemos tener estaciones rápidas, pero la rapidez muchas veces no se puede evitar, por ejemplo, el tiempo de fermentación. El tiempo, por ejemplo, obviamente pues de reposo, no se puede reducir ese tiempo. Entonces nosotros estamos pues en procesos que no podemos evitar, ¿sí? El tiempo establecido para ello. El tiempo de duplicación, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos ya pues un tiempo de duplicación especificado. Entonces, cuando nosotros empezamos ya a modificar, ¿sí? Entonces se empieza a modificar la estructura, ¿sí? Del microorganismo, por ejemplo, ya para disminuir el tiempo de duplicación, para aumentar, ¿sí? Obviamente pues la producción. Entonces tenemos que abarcar todos estos procesos, obviamente todos los procesos, todas las actividades que se lleve a cabo en la planta, todo lo que se lleve a cabo en la planta. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que las líneas deben estar perfectamente equilibradas. Deben estar perfectamente equilibradas. Entonces, tendrán un flujo de trabajo fluido, ya que las actividades a lo largo de la línea están sincronizadas para lograr la máxima utilización de la mano de obra y el equipo. Entonces, por ejemplo, tenemos 9 minutos, ¿sí? Entonces, están perfectamente. Ahora, ¿quién es el cuello de botella aquí? Ninguno, ¿verdad? No hay una actividad de cuello de botella, o, dicho de otra forma, todos son cuellos de botella, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué se dice todos son cuellos de botella? Porque se puede reducir el tiempo, ¿sí? Se puede reducir el tiempo. Entonces los considero a todos cuellos de botella para ver la forma de cómo reduzco este tiempo. Porque recuerden que la estación cuello de botella es el tiempo mayor. Entonces, si todas estas, las tres, son cuellos de botella, yo lo que voy a hacer es hacer un proceso de reducción de estos tiempos, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando no encuentran cuellos de botella aquí, todos son iguales, se dice que todas estas actividades son cuellos de botella, todas, las tres, 1, 2, 3, las tres son cuellos de botella, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la mejora es continua, porque constantemente pues yo voy a estar mejorando los procesos, voy a estar mejorando, ¿sí? Los tiempos de fabricación. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que ese diagrama de precedencias, ¿sí? Por ejemplo aquí, 0.1, 1, por ejemplo 0.5, 0.7, 0.2. Entonces, allí, ¿cuál será el cuello de botella? El B es el cuello de botella. ¿Qué dice? ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Puede haber un cuello de botella? ¿Puede haber dos cuellos de botella? Todos pueden ser cuello de botella. ¿Ya? A ver, ¿el B es cuello de botella? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el A ingresa 0,1. Entonces, ¿el D es cuello de botella? ¿El D es cuello de botella de quién? Del C y del B. ¿Correcto? ¿Del B? ¿Será cuello de botella? No, ¿verdad? Solamente es del C. ¿Y el E es cuello de botella o no? ¿Qué dicen? No es, ¿verdad? Entonces el único cuello de botella, el B, que es cuello de botella del A, y el D, que es cuello de botella del C. No, al revés. Tampoco, aquí no hay cuello de botella. ¿No es el E? ¿Del D? Solo el B, ¿verdad? ¿No ¿Lo identificaron? identificaron? Aquí hay, el tiempo es 0,7, ¿sí? Y aquí el tiempo es 0,5, ¿ya? El tiempo es 0,5, ¿verdad? Sí. Entonces aquí decimos, en una unidad lo transforma, lo procesa o avanza en 0,5. Y aquí una unidad, ¿en cuánto tiempo? En 0,7. Entonces, ¿cuál es más rápido? El D, ¿verdad? Entonces aquí pasa una unidad y aquí recién va a estar en 0.5. Va a faltar 0.2 que va a estar inactivo para que no ingrese. ¿Sí? Entonces, ¿cuello de botella el D del C? No, ¿verdad? No es cuello de botella.
No, es que es cuello de botella, ¿de cuál sería? ¿Ya? ¿De qué actividad sería el cuello de botella? Entonces, C podría ser cuello de botella si es que de aquí es, por ejemplo, no sé, pues 0,5 o 0,3 sería cuello de botella. Pero aquí está iniciando el proceso. ¿Ya? El B sí es cuello de botella, mírenme, porque aquí 0,1, 0,1, o sea, van a pasar 10 unidades de avance y aquí recién va a procesar 1. Procesa 1 y aquí ya van a estar en cola, ¿sí? Porque así se le dice, van a estar en cola 9 unidades. Luego, el E, ¿qué tiene aquí? ¿El E es cuello de botella del D? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Porque este de aquí procesa 0,2 y aquí recién va a estar aquí en 0,2. O sea, cuando llegue a una unidad va a producir 2 unidades, ¿sí? Y recién pues va a producir este 1. ¿Correcto? Ahí tiene que ver el cuello de botella. Entonces, ¿cómo hacemos un balance de líneas aquí? Ahora diríamos, voy a poner 10 operarios, 10 fajas transportadoras, 10 fajas transportadoras, mucho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. O sea, ahora, pero ¿qué pasa si esta actividad es fundamental? Y ahí es donde viene el Lean Manufacturing y dice, si esta actividad o este proceso no es percibido por los ojos del cliente, no es percibido por el cliente, entonces lo elimino. ¿Sí? Entonces, Lean Manufacturing es una filosofía que me indica si cualquier actividad que tiene el proceso, cualquiera sea, no es percibida por el cliente, lo elimino. E imagínense eliminar esta actividad. ¿Sí? Eliminar esta actividad y que esto directamente pase aquí. Y aquí sí, directo aquí, por ejemplo. O, por ejemplo, ya que pase al D. Entonces aquí tendríamos 0,5 y aquí 0,1. Igual sería cuello de botella, obviamente, pero sería la mitad de esto. ¿Sí? Entonces, esas características que nosotros vamos observando en el proceso, ¿sí? Obviamente la simulación que vamos a hacer, ¿sí? Tiene que ver con el producto final que voy a tener. ¿Correcto? Entonces tenemos que hacer un balance de líneas que esté perfectamente equilibrado. ¿Sí? Que esté perfectamente equilibrado. Entonces la gestión de proyectos, ¿sí? Esa gestión de proyectos, aquí vamos a entrar ya pues al ciclo de vida del proyecto, al PERCPM, ¿sí? Entonces, está asociado a operaciones únicas y puntuales. ¿Y por qué digo operaciones únicas? Porque se desprenden de la visión de la organización. Entonces, y deben ser únicas y puntuales porque ya se ha hecho simulaciones, ya se ha hecho procesos estocásticos. Entonces, ya se ha determinado la ruta crítica para ese proyecto. Y al determinarse la ruta crítica para ese proyecto, obviamente nos hemos quedado con una sola opción. Una sola opción, ¿sí? De varias que hemos tenido. Entonces, un conjunto específico de objetivos en un plazo limitado. Y ahí hay que tener en cuenta que debe ser acotado en el tiempo. Un proyecto debe ser acotado en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo realizo mi acotación en el tiempo, digo, voy a tener un tiempo de 5 años. Entonces, 5 años. Entonces, a los 5 años yo ya debo tener puesto un valor neto actual, ¿sí? Positivo. ¿Y de cuánto? Por ejemplo, de 1 millón de soles. ¿Sí? De 1 millón de soles. ¿Ya? Por ejemplo, entonces en términos de retorno, ¿de cuánto? Por ejemplo, de 130%. ¿Sí? Un periodo de recuperación de la inversión, ¿en cuánto? Por ejemplo, en 2 años. ¿Sí? Entonces, un EVA, ¿de cuánto? ¿Sí? Entonces, estos son indicadores ¿qué? Estos son indicadores contables. Y empezamos también pues a ver la parte financiera, la gestión financiera. Entonces, donde veíamos, ¿se acuerdan? Del metapalancado, de la estructura de capital, ¿sí? Entonces, todas esas características, el KPM, ¿sí? El KPM que también hemos visto el KPM y también hemos visto pues obviamente el WAP, ¿sí? El KPM y el WAP. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener que esto se complementa, ¿sí? Esto se complementa con el KPM y el WAP. KPM y WAP, ¿sí?
Ahora, ¿quién me dice a qué es igual KPM? Ya un punto más, ya para que se acuerden. Rentabilidad, a ver, ¿quién me dice cuándo es el KPM? KPM, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Ya, muy bien, mírenme por ejemplo la tasa libre de riesgo SRF más más el ENVI. ¿Por qué? ¿Y por qué el ENVI? Porque obviamente son para países de economías emergentes, ¿ya? Entonces, y el WAP es el promedio ponderado, ¿sí?, del costo de capital y del costo de la deuda, ¿sí? Del costo de capital y el costo de la deuda, ¿sí? Ahora, este beta es el beta apalancado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero, ¿cuánto es el beta apalancado? El beta apalancado es igual al beta desapalancado más 1 menos el impuesto a la renta por la estructura de capital, que es obviamente, ¿para qué es? Por la estructura de capital. ¿Y la estructura de capital a qué es igual? Dime. Es la deuda entre el equity, ¿sí? Deuda entre el equity, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Ahora, por eso es que tenemos un inicio, por eso es que tenemos una ejecución y tenemos un cierre. Y este cierre debe estar asociado a estos componentes: contabilidad financiera, ¿sí?, y gerencia financiera. Miren, ¿ve? Entonces, las finanzas están asociadas a finanzas contables, ¿sí?, y obviamente la parte financiera. Nosotros, como les decía, no podemos pues obviamente estar pues obviamente solamente en el BAN, en el TIR, en el periodo de retorno de la inversión, en el EVA, sino que tenemos que ir aquí obviamente pues al KPM, ¿sí?, y tenemos que ir al BAN, ¿sí? Entonces, y esto obviamente hace que las empresas, esta información de los estados financieros, ¿sí?, van obviamente pues a estar, ¿sí?, van a estar pues en la bolsa de valores, ¿sí? En la bolsa de valores. Bolsa de valores. En la bolsa de valores. Y los betas, todos los betas, Damodaran, obviamente pues, Damodaran Damodaran, sí, ha publicado pues obviamente todos los betas, ¿sí? Todos los betas pues que tienen las organizaciones, ¿sí? La bolsa de valores y también todos los betas Damodaran. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, esas características. Ahora, la gestión de proyectos, ¿sí? La gestión de proyectos, pues, o Project Management, es un enfoque basado en equipos para gestión de proyectos. ¿Cuáles son las matrices claves en la gestión de proyectos? El tiempo, el costo y los objetivos de rendimiento. Esos son los tres componentes claves de toda gestión de proyectos. El tiempo. ¿Y qué tiempo lo voy a realizar? ¿Cuál va a ser el tiempo que va a estar acotado en el proyecto? El costo. ¿Cuánto me va a costar? Porque recuerden que a partir de aquí, a partir de los dividendos, ¿sí?, por eso es que si la empresa tiene política de dividendos, a partir de los dividendos es lo que yo voy a asignar, ¿sí? Voy a asignar el recurso para poder personalmente llevar a cabo ese proyecto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características y los objetivos de rendimiento. Si yo invierto pues $1 millón, ¿cuánto espero obtener en el periodo que se está asignando? Entonces, ¿cuánto esto va a agregar a la empresa? En la parte financiera, en la parte contable, ¿cuánto va a agregar a la empresa? ¿Cuánto se va a agregar de valor a la empresa? ¿Sí?
¿De acuerdo a qué? De acuerdo al posicionamiento de la marca, del producto o de la propia empresa. Entonces nosotros tenemos que analizarlo de esa forma. Ahora, ¿y cuáles son las decisiones que me ayuden a contribuir a esas matrices claves en la gestión de proyectos? Obviamente, pues está asociado a decidir qué proyectos poner en marcha. Entonces, para eso tenemos una cartera de proyectos. Entonces, seleccionar al director del proyecto. Entonces, ¿a quién ustedes seleccionan? Sí, al que está más capacitado, al que tiene pues especialización en ello. Seleccionar el equipo del proyecto. Planificación y diseño del proyecto. Gestión y control de los recursos del proyecto. Y decidir si un proyecto debe darse por concluido y en qué momento. ¿Sí? Acotarlo en el tiempo. Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, analizamos los riesgos. Gestionamos el riesgo. Entonces analizamos pues los equipos, gestionamos los equipos, ¿con qué? Con TPM, con RCM, planificamos a través de una gestión estratégica. Entonces, y tenemos que hacer sinergia pues, con el gobierno y el control, ¿sí? Que tiene toda la normativa vigente. Entonces, tenemos las principales herramientas de gestión de proyectos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, estructura de negocio del trabajo, diagrama de red, diagrama de GAN, ¿sí? Gestión de riesgos, ¿sí? La gestión de riesgos también es el mismo. Entonces, obviamente estos diagramas que les estaba indicando, ¿sí? Están asociados al proyecto, nivel 1, nivel 2, ¿sí? Entonces, mientras más especificado esté, obviamente vamos a utilizar más personal, pero va a ser pues más especificado, va a ser más detallado el proyecto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esas características del proyecto. Ahora, el diagrama de red, ¿sí? Entonces existen dos convenciones ligeramente diferentes para construir, actividad por flecha y actividad por nodo, ¿sí? Entonces, diagramas de red que por lo general utilizan pues, los servidores para poder ¿sí? hacer una interacción entre ¿qué? Entre las distintas áreas operacionales y funcionales de la organización. Entonces, nosotros aquí tenemos la actividad por flecha, es convención de diagrama de red en las que las flechas designan actividades. Cada flechita designa pues, una actividad. Y el otro pues es un diagrama de los nodos, designan actividades. Entonces, actividad por nodo y actividad por flecha. Entonces, tenemos que tener en cuenta ¿sí? que todo está asociado al Internet de las cosas. Entonces los modelos ciberfísicos, por ejemplo hoy en día los gemelos digitales, entonces están asociados a la mejora del proceso, de un bien tangible o intangible. Entonces tenemos que analizar esa característica. Los diagramas de red específicamente pues están asociados a tener actividades, pasos del proyecto que consumen recursos a tiempo. Actividad ficticia, a menudo tienen un tiempo de realización cero y se utilizan para representar relaciones. Entonces, esto más lo utilizamos pues para las simulaciones, eventos, el inicio y finalización de las actividades, el camino crítico, actividades críticas, ¿sí? El camino más largo determina la duración prevista del proyecto, actividades en el camino crítico y la holgura, diferencia entre la longitud del camino y la longitud del camino crítico. ¿Sí? Esa es la holgura del proyecto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ¿sí? Análisis de redes con PER y CPM. Entonces, PER y CPM es técnica de evaluación y revisión de programas. Es el PER, es una medida o es un método probabilístico, es un método estocástico. Entonces, permite al director del proyecto programar y coordinar las distintas actividades para que el proyecto se complete en el plazo previsto. ¿Y por qué debe estar en el plazo previsto? Porque de lo contrario pues, va a haber penalidades. ¿Sí? Obviamente, pues, esas penalidades, ¿sí? Por cada día pues, que pasen de acuerdo al monto del proyecto, va a estar asignado en un porcentaje de ese monto. Entonces, y el CPM es método del camino crítico, el camino más largo a través de la red, se denomina camino crítico. Obviamente va a ser el tiempo que se va a demorar el proyecto en su realización y su longitud determina la duración mínima en la que puede completarse dicho proyecto. ¿Sí? Es el camino crítico, nos da la duración mínima en la que debe completarse ese proyecto.
¿Y cuál es la diferencia entre el PER y el CPM? La diferencia es que el PER es probabilístico y el CPM es determinístico. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, uno va a estar en base a probabilidades y el otro va a estar en base, pues, a eventos puntuales, a caminos críticos que se va a tener. Entonces, nosotros tenemos análisis de redes, base de distinción, orientación, el CPM orientado a la actividad y el PER orientado a eventos. La naturaleza del modelo: CPM es un sistema con modelo determinista y PER es un modelo probabilístico. El énfasis: obviamente, pues, el CPM, ¿sí?, hace doble hincapié en el tiempo y el costo. El proyecto duración debe ser, pues, debe manipularse dentro de ciertos límites, y el PER principalmente el tiempo del proyecto, ¿sí?, el tiempo del proyecto. Entonces, allí son algunas diferencias que tiene el PER y el CPM. Entonces, nosotros tenemos problemas, por ejemplo, el CPM, tenemos que tener, si vamos a hacer un laboratorio, por ejemplo, vamos a localizar la actividad, vamos a hacer una entrevista, por ejemplo, del que está a cargo del laboratorio, encargar, por ejemplo, algún mobiliario, remodelar, ¿sí? Obviamente, pues, contratar y formar, puesta en marcha y entrar. Entonces, esto es el tiempo en semanas, la actividad prioritaria. Entonces, obviamente no podemos empezar la actividad B si es que no se realiza la actividad A. O no podemos, por ejemplo, el puesta en marcha depende del C, entrega el mobiliario, ¿sí? Y el último depende del D, del E y del F, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta las actividades prioritarias que se tienen. Entonces, las estimaciones probabilísticas de tiempo, ¿sí?, el enfoque probabilístico implica 3 estimaciones de tiempo por cada actividad: tiempo optimista, tiempo necesario y condiciones óptimas, ¿sí?, representado por T sub 0, ¿sí?, o T sub O, tiempo optimista. Entonces, el tiempo pesimista, el tiempo necesario, en las peores condiciones, representado por el tiempo pesimista. Y el tiempo más probable necesario, ¿sí?, es el más tendencial. El más probable es el tendencial, ¿sí? Entonces, obviamente es un tiempo tendencial. Entonces ahí tenemos lo que les decía: tiempo optimista más 4 veces el tiempo tendencial más el tiempo pesimista entre 6. Entonces el tiempo, obviamente, de una media ponderada de las estimaciones del tiempo que se tiene. Entonces, ahí tenemos, ahora entramos al mantenimiento, ¿sí? Entonces el mantenimiento, obviamente, pues, hoy en día se ve como una cultura dentro de la organización. El mantenimiento, pues, está asociado en diferentes empresas de clase mundial y sobre todo, pues, el RCM y el TPM. El mantenimiento es, obviamente, pues, tener el control de todos los equipos que intervienen en la actividad productiva, ya sea de bienes o ya sea de servicios. Entonces, todos los equipos necesitan tener un mantenimiento que esté centrado en la confiabilidad del equipo, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, nosotros tenemos esa característica, ¿sí? Ahora, el mantenimiento también tiene, obviamente, que hacer sinergia o hacer una relación hombre-máquina, porque todos los procesos, ¿sí?, están a cargo, pues, obviamente, de un operario, de forma directa o de forma indirecta. Entonces, tiene que tener el confort también del trabajador. Entonces, por eso que se hacen, pues, ambientes climatizados, sistemas eléctricos, ¿sí? Entonces, los tipos de mantenimiento: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento, pues, predictivo, ¿sí? Entonces, miren, este mantenimiento predictivo que se está utilizando hoy en día, se utilizan técnicas y tecnologías avanzadas como los gemelos digitales o el Internet de las cosas. Entonces, el Internet de las cosas y los gemelos digitales son los modelos ciberfísicos. Entonces, están asociados, ¿sí? Entonces, Internet de las cosas y blockchain. Entonces, que se asocian principalmente para todo proceso productivo, ¿sí? Todo proceso productivo. Entonces, mantenimiento programado, mantenimiento de emergencia, lo que les decía, mantenimiento productivo total, los dos últimos,
es una metodología de gestión enfocada en maximizar la eficiencia de los equipos de producción y minimizar las pérdidas asociadas con el tiempo de inactividad. ¿Sí? Entonces, todo equipo tiene inactividad, entonces debemos minimizar ese tiempo de inactividad que no esté planificado, porque nosotros planificamos a lo largo del mes qué tiempo pues, se va a dar mantenimiento pues, al equipo. Entonces, defectos de la calidad y otros desperdicios en el proceso de fabricación. Y el mantenimiento central en la confiabilidad o el RCM es una metodología utilizada para desarrollar planes de mantenimiento que se centran en maximizar la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas y equipos. Acá hablamos de sistemas, hablamos de esa interacción, ¿sí?, de los sistemas que se llevan a cabo, obviamente, pues, en la organización, asegurando que estos estén disponibles para su funcionamiento cuando se necesiten. Cuando lo necesitas, estén, obviamente, pues, con un nivel óptimo de desempeño y seguridad. Incluye ya, pues, obviamente, la seguridad del proceso. La seguridad del proceso. Entonces, luego hablamos, pues, de la efectividad global de los equipos. La efectividad global de los equipos es la calidad que se tiene el proceso, la eficiencia con la que trabaja el equipo y la disponibilidad del equipo. El producto de esos tres componentes específicos me da, obviamente, pues, la efectividad global del equipo, ¿sí? Obviamente, pues, significa que nosotros tenemos que tener en cuenta el 100% de la calidad. Ahora me dirán, pero no podemos llegar al 100% de la calidad. ¿Sí? Sí podemos llegar al 100% pues, de la calidad. Entonces, obviamente nosotros tenemos 100% de rendimiento, lo más rápido posible, y un 100% de disponibilidad, sin tiempo de parada. ¿Y eso hace sinergia con quién? Hace sinergia con el RCM. El RCM nos indica, pues, la disponibilidad también del equipo. Entonces, ¿y por qué es importante medir la eficiencia global de los equipos o la efectividad global? Porque identifica la identificación de la eficiencia, benchmarking y mejora, reducción de desperdicio y toma de decisiones basadas en datos, porque nos da datos característicos que nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a hacer cambios de procesos e inversiones de capital, nos ayudan, pues, obviamente, a tener información detallada de los equipos. Entonces, la fórmula, obviamente, esencial es la disponibilidad por el rendimiento por la calidad. ¿Sí? Disponibilidad, tiempo de funcionamiento entre tiempo de producción planificada. Ese es, ahora, todos esos tiempos, obviamente, pues, están asociados a los equipos. ¿Sí? Entonces, la disponibilidad tiene en cuenta todos los eventos que detienen la producción planificada el tiempo suficiente como para que tenga sentido rastrear una razón de la parada. Entonces, se detiene el equipo, ¿sí?, el tiempo suficiente como para nosotros poder ir y buscar la causa raíz de por qué ese equipo se ha detenido. Entonces, la disponibilidad se calcula como la relación entre el tiempo de funcionamiento y el tiempo de producción planificada. ¿Sí? El tiempo de producción planificada. Entonces, tenemos ese tiempo de funcionamiento, tiempo de producción planificado menos tiempo de parada, y el rendimiento, ¿sí?, tiempo de ciclo ideal por total de piezas entre tiempo de funcionamiento. Miren, esas fórmulas específicas que se deben tener, pues, obviamente, para determinar la eficiencia y la efectividad global de los equipos. ¿Sí? Entonces, ahí estamos terminando la sesión número 3. ¿Alguna consulta? Si no hay ninguna consulta, entonces... Sí, pero después todavía. Ya, entonces a las